Hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Agustín Mauro, soy doctor en filosofía de acá de la UNC, también profe en psicología. Bueno, yo soy Marina Gutiérrez, soy becaria postdoctoral de CONICET. Con Agus nos conocemos de varios proyectos de comunicación pública de ciencias, de estar militándola un pregrado. También. Así que, bueno, hoy traemos una idea que es muy incipiente, que, bueno, intentamos validarla acá con la comunidad de FLISOL. Y vamos a presentar un pequeño fragmento de algo que iniciamos recientemente, el capítulo 0 de un podcast que está dedicado a discutir problemáticas, experiencias y políticas en torno a la soberanía digital en particular y soberanía tecnológica en general, ¿no? El podcast por ahora ya no, oficialmente se llama Server. Hasta hace un par de semanas era todavía provisorio, ahora oficialmente se llama Server. Pero se pueden dar cuenta de que todavía estamos definiendo, estamos en el comienzo del proyecto, del proceso, y la idea era venir acá a contarles que estábamos trabajando para recibir un poco de feedback sobre eso. Sí, más que nada también nos interesa que el podcast mismo sirva como una especie de plataforma de articulación de experiencias. Entonces, creo que vamos a dedicar muy poco tiempo a presentar el piloto y quizás discutir o que ustedes nos comenten qué se les viene a la mente cuando hablamos de ciertas temáticas que van a ser las que estructuran nuestra primera temporada. Y bueno, la idea ahora es pasar... El fragmento que trajimos de hecho explica nuestras motivaciones, así que con eso en realidad ya nos explicamos más, pero la idea es poder escucharlo y poder como ya empezar a trabajar con el sonido, así que les vamos a reproducir un fragmento del capítulo 0. En este podcast partimos de 3 tesis. La primera es que las tecnologías digitales avanzan demasiado rápido, tanto que no solo es imposible proyectar el futuro, sino que directamente es imposible saber qué está pasando en el presente. Creo que todos hemos tenido esa sensación de vértigo cada vez que nos enteramos de un nuevo avance que parece salir de una película de ciencia ficción, o que usamos un modelo de inteligencia artificial y parece que hace nuestro trabajo mejor que nosotros. Con esta velocidad, la reacción social llega muy tarde y distribuida de manera simétrica. Y ni hablar de la regulación, que si ya en general llega tarde, para estas tecnologías más todavía. La segunda tesis es que la cobertura sobre tecnología tiende a hacer diagnósticos sobre el presente muchas veces distópicos y que hay muy poca cobertura sobre cuáles son los proyectos alternativos, cuáles son las tecnologías disponibles que podríamos estar usando y que habilitan un mejor futuro. Es fácil encontrar los diagnósticos de los que estuvimos hablando sobre cómo las Big Tech controlan todo, y esas narrativas funcionan muy bien en redes, generan emociones fuertes, te enganchan, se replican fácilmente. Pero eso nos suele dejar en una situación de parálisis sin mucho que hacer. Creemos que es importante mostrar que hay vías de acción que ya están disponibles para tener mayor soberanía sobre nuestras vidas digitales. La tercera tesis es que en Argentina los líderes políticos del peronismo y del progresismo han subestimado la pregunta por el futuro en general y sobre tecnologías digitales en particular. Creo que todos vemos cómo desde antes de la llegada de Milei no hay propuestas contundentes sobre qué hacer. Es en función de esas 3 tesis, de este diagnóstico, que pensamos el podcast. Esto es Server, un podcast sobre experiencias y políticas para la nueva era digital. Compro. Vamos, ¿cuándo? En realidad era un picheo de ventas. Era un picheo, Bueno, ahora la ronda de inversiones empieza con... Bueno, básicamente como lo que nos proponemos en la temporada 1 es pensar la soberanía digital, nos inspiramos en un artículo que es un roadmap lanzado por la Coalición para la Soberanía Digital Democrática y Ecológica,
se lanzó en octubre del año pasado. Sus autores son, entre ellos, Cecilia Ricap, Edmilson Paraná, Paolo Gerbaudo, Paris Marx, y no sé si me olvidó de alguien más, pero bueno, son investigadores y comunicadores de la ciencia y de la tecnología que ya tienen un recorrido. Entonces nos basamos en los 7 puntos que tiene ese roadmap para pensar puntos claves, digamos. Entonces, si bien nos interesa discutir desde lo que hacen ellos, que es la intervención estatal y en concreto las políticas públicas que se pueden generar en torno a estos temas, también pensamos que es importante visibilizar otros niveles, ¿no? Desde el nivel individual, nivel nacional, nivel transnacional, como para también que sea más asible, que las experiencias concretas puedan llegar, y también porque no es, digamos, una locura pensar que pueden constituirse nichos de experiencias alternativas, digamos. De hecho, todos ustedes tienen conciencia de que eso sucede. Pero bueno, obviamente sin dejar de lado que es importante que haya una coordinación a nivel estatal y un esfuerzo a nivel, digamos, público para poder, de alguna manera, coordinar esas acciones y poder brindar alternativas como servicios de infraestructura digital y pensar, digamos, a los servicios públicos, digamos, incluir dentro de los servicios públicos a los comunes digitales, ¿no? No sé qué vamos a hacer. Sí, como en limpio, que la idea entonces de esta primera temporada es trabajar la soberanía digital. Estos son 7 puntos posibles que sirven más en realidad como una excusa, y que nuestro objetivo principal es presentar experiencias y políticas que pueden ser desde el self-hosting hasta políticas transnacionales de soberanía digital. Y estos puntos en realidad son una excusa que va desde ecosistema digital público, internacionalismo ecológico en cuestiones de soberanía digital, hasta desmantelar monopolios intelectuales. O sea, la idea es trabajar varias aristas y en realidad lo que nosotros venimos a preguntarles es qué experiencias y políticas consideran valiosas para traer al podcast, ya sea porque las conozcan o que sean propias, pero ideas y como experiencias en torno a soberanía digital. ¿Puedo volver al índice, por decirlo Sí. así? Es decir, no puede, perdón ahí, Tom, si es momento de No, por eso. No, porque veo el índice y lo que me cuesta pensar de una manera directa es cómo es la agrupación. ¿No? Es decir, bueno. ¿qué tipo de experiencias voy a llamar para trabajar con el eje investigación y desarrollo? Como por ejemplo, bueno, qué sé yo, decir, bueno, vamos a hablar sobre, no sé, tecnología para hacer el mapeo de los legisladores, ponerle de acá a Argentina. Está buenísimo, bueno, ¿dónde lo meto ahí? Claro. Derechos humanos, sí. Ecosistema digital público, bueno, se entiende bastante, nubes públicas, podemos pensar a nivel individual también, discutir el self-hosting, investigación y desarrollo, bueno, todo lo que traía recién a colación el compañero sobre ciencia abierta. Sí, el método sencillo. También mucho tiene que ver con que todo el ecosistema de investigación en computación está cooptado por las Big Tech y se investiga en función de las necesidades. Sí, totalmente. Sí, que la agenda científica hoy por hoy está completamente Entonces, ¿qué sería hacer investigación y desarrollo en función de investigación y desarrollo en cuestiones digitales, ¿no? De computación, IA, etcétera, orientadas a otro tipo de fines. En internacionalismo ecológico pensamos, por ejemplo, tuve la suerte de participar del encuentro de tecnologías libres, en donde se discutió la experiencia de Libre Incu. Entonces, cómo se pueden escalar esas experiencias y qué otras, digamos, intervenciones a lo mejor a nivel público, desde los propios estados hay en relación a eso. Consideramos, y en realidad el roadmap considera que hay una imbricación entre, problemas como soberanía alimentaria y soberanía digital. Claramente cuando lo digital está permeando todos los aspectos de la vida cotidiana, no es como que esté
como separado de un modelo de producción de alimentos, por ejemplo. El libre IQ es como muy apropiado para pensar ese tipo de cuestiones. Derechos humanos y civiles, bueno, en estas discusiones que dan en el artículo se refiere mucho a la discusión sobre la ciberseguridad, sobre la participación. O sea, si se va a proponer una nube digital o servicio o infraestructura digital pública, qué nivel de participación hay de los ciudadanos en determinar las características, el diseño de esa infraestructura. Regulación de impuestos, bueno, también hay cuestiones que tienen que ver con la defensa de la competencia, está todo también muy relacionado con el antimonopolio digital y en mayor medida cómo también eso está subsumido en una cuestión de monopolio intelectual de por sí, porque las grandes empresas tecnológicas también tienen sus propias organismos científicos. Si uno se fija en el ranking incluso de instituciones científicas, a la cabeza están instituciones chinas o instituciones que pertenecen a Big Tech. Así que bueno, quizás esto no es tan taxativo, puede haber cosas que entren en uno o en otro, pero como decía Auro recién, la idea es quizás puede ser hasta un método medio de asociación libre, de decir, ustedes leen esto, ¿a qué les remite? Hay una pregunta, otra pregunta. 1, 2, 3. Quizás el terreno se puede ir como el público objetivo del podcast, para entender cuál es la estrategia para convencer cuando uno hace como esa micromilitancia de mesa, como la abuela hoy en día, es como, ¿cómo convences a alguien de que realmente esto le importa? Porque me decís, la tecnología está en todo, y un sentido es como, no puedes hacer nada sin tocar una computadora de costado, ni idea. Pero también la tecnología tiene mucho esta costumbre de permitirte que no te importe si no querés. O sea, nosotros sí, los que estamos acá, entendemos por qué, pero ¿cómo me convences a mí, persona promedio, que dice, si ya está interactivo todos mis datos, porque voy a pedir mi contraseña, fin, y termina la conversación con esto, ¿cómo me convences de que realmente tengo que meterme en el sistema? Ahí tuvimos una discusión en realidad bastante larga y llegamos a la conclusión de que no íbamos a apuntar a ese público, de que íbamos a apuntar al público de gente que ya sabe que las Big Tech son un problema, por lo menos que ha escuchado y que conoce más o menos la idea de cómo el uso de datos es un problema, etc. Creemos que de hecho, como eso ya existe, anoche estaba en una conversación con gente que no es del palo y que estaba preocupada por Palantir. Entonces, de pronto, la gente ya sabe que Palantir existe y que toman los datos y puede hacer un montón de cosas. Creo que por lo menos partimos de la base de que cierto público eso ya más o menos lo tiene ubicado, sabe que no sé, los teléfonos están diseñados para ser adictivos, las redes sociales están diseñadas para ser adictivas, como sí, definitivamente como la idea no es hablarle a todo el mundo porque justamente nuestro interés tiene que ver más con la cuestión propositiva, sino con repetir cosas que hasta cierto punto ya se han dicho y que sentimos que ir como reforzando eso, no encontramos que sea un aporte a la conversación pública de algo novedoso. Entonces fue una decisión que estuvimos trabajando, pero que llegamos como a la conclusión de que íbamos a... Además, por esto que decía al principio, que la propuesta es que sirva el propio podcast como plataforma de articulación de experiencias. Entonces, quienes ya tienen un recorrido en el tema, no necesitamos hacer algo for dummies, porque también ahí se pierde un poco de energía, ¿no? No necesitamos inventar la rueda, porque también hay mucho material para eso, ¿no? Y por otro lado, también el nivel de policy makers nos interesa, digamos. De alguna manera, si vamos a estar discutiendo intervención estatal, no. Es súper ambicioso, obvio, pero bueno. ¿Quién sigue? Perdón de... Sigue. No, vos acabas de decir la palabra que a mí cuando presentaron me hizo ruido, perdónenme la expresión de ruido en mi cabeza. Esto de, yo pensé, digo, ¿cómo van a hacer para... No digo separar porque no me gustaría separar, yo pienso al revés, entre el Estado y lo público. Porque es como dos instancias, ¿no? ¿En qué detalle particular? Porque... ¿Pensando en el ecosistema digital público o en No, otra cosa más? no.
yo borraría todo eso de mi cabeza y me quedo con lo conceptual de lo que me parece que intentan hacer. Y la compañera mencionó varias veces en su exposición lo del Estado, el Estado y lo público. Yo no sé si el mundo va hacia grandes estados. En realidad hay muchos países que están achicando el Estado, pero el público queda. No, es que Entonces, totalmente, el roadmap yo de digo este... ahí, digo, ¿cómo va a ser el límite entre lo que ustedes hagan, más apoyando hacia lo estatal, que al fin fue tu palabra final recién, o lo público, que no es lo mismo? No, ¿Se entiende lo que lo pasa que es digo? que, Sí, sí, lo que totalmente. pasa es que la propuesta que tiene justamente este artículo, que es nuestra inspiración, parte de considerar que la defensa de la soberanía en términos nacionales es algo que no tiene sentido, pensando justamente en lo que vos traes a colación, que la disputa del poder estatal también, digamos, que hay grandes corporaciones que tienen incluso mucho más poder que los estados, y que también en los esquemas de gobernanza hay articulaciones multinivel, ¿no? Desde lo más local hasta desde el municipio hasta nación o organismos transnacionales. Entonces podemos hablar de iniciativas estatales sin pensar que todo lo público se remite a eso. Sí, y una cosa que agregaría también en relación a eso es que uno puede diferenciar, y hay como intentos progresivos de diferenciar lo público de lo común, pensando en lo público más como aquello público que está en manos del Estado y lo común como aquello que tiene una regulación para ser un común. Un bosque tradicionalmente, antes de los procesos de cercamiento, etc. Digo, uno puede ponerse como ahí bastante sutil en términos de a dónde uno apunta en términos de toda la construcción de lo público, de lo común, etc. Sí. Sabes que puede haber una línea fina entre las dos diferencias. Perdón, ahí tenemos que pasar a la que sigue. Entonces, había dos personas que habían pedido. ¿Vos, Rodrigo? No, muy cortito. Primero que googleé Server Podcast y sale cualquier cosa. Entonces, por ahí ponerle Server Podcast, para que sea no solo server, porque si no va a ser difícil de explicar. Después, si encontraron por favor. ya saben dónde lo van a publicar o tienen algún previsto eso, en qué plataformas está disponible. iVoox permite licencia Creative Commons. Bien. Puedo comentarles también que hay un equipo que a lo mejor les sirve, o pueden contactarse a ver cuánto pueden aportar. Los de SRT hay un equipo de podcast que está ahí a disposición para trabajar distintos temas nuevos. Entonces por ahí es interesante que Gracias. Había... Perdón, no sé si está planteado porque una de las cosas que a mí me interesa, por ahí debe ser una deformación profesional que necesito un trabajador social, es el tema del llamado a la acción, ¿no? Entonces está planteado, ustedes dijeron, hay un diagnóstico, por ahí, no digo que todos lo compartamos, pero bueno, hay preocupación, para decir de alguna forma, hay experiencias, como traía la compañera, lo que hacemos nosotros, lo que hace el compañero y todo lo que se ve acá. Y se está planteando el tema del llamado a la acción, ¿no? Es algo que me preocupa a mí, o sea, que no qué hacemos para el 2030, sino qué hacemos mañana, la semana que viene, qué sé yo, llevo Linux y le planteo al técnico de mi escuela que a veces se puede instalar cosas que estoy flasheando, ¿no? Pero digo, si está planteado, no sé si en el formato podcast se puede hacer, pero digamos, si está pensado no solamente presentar experiencias, sino también hacer llamados a la acción, o sea, tipo cápsula, bueno, mañana podemos hacer esto, pues, no sé, lo pregunto nomás, lo consulto si lo planteo así. Yo diría que, o sea, depende de que se entienda por llamado a la acción. Yo diría que todo el podcast es en algún punto un llamado a la acción por oposición a como simplemente hacer un diagnóstico de las Big Tech. Todo el podcast está pensado en clave de llamado a la acción, pero un llamado a la acción multinivel, como puede ser acciones la acción individuales, directa, regionales, nacionales. O sea, estamos pensando las acciones en diferentes niveles, pero diría todo el podcast es en algún punto un llamado a la acción. Último el chapa y después pasamos a la charla de ciberciruja. ¿Puede ser? Sí, sí. Dale, Mota. Perdón por la referencia de
Mi querido Enrique Dussel decía, largo tiempo atrás, que toda definición es objeto de disputa. ¿Qué es soberanía digital? ¿Cómo podés ser soberano cuando no tenés poder sobre el instrumento esencial que es el hardware? ¿Qué soberanía tengo sobre este teléfono que fabricó Foxconn? Entonces, tenemos que pensar una definición racional de soberanía digital o encontrar otro nombre más adecuado. La segunda observación, que es solo semántica, es los derechos civiles son derechos humanos. Muchísimas gracias, chicos. Sí, porque él dice una muchísimo. Por eso te das. Sí. Bueno. Entendió. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno, gracias.